Desde hace tiempo en estos programas les he venido yo señalando que todo eso del aumento al salario mínimo, puro salario mínimo, nada más a los que ganan un salario mínimo, es una patraña que venía desde el gobierno de Peña Nieto, que se hizo un acuerdo con los empresarios para que ellos pongan el monto independiente de recuperación, ¿sí? Aumentar el salario mínimo únicamente a las personas que ganan ese salario, desvinculándolo de todos los factores económicos como se manejaba antes. De tal manera que ahora pueden subir el mínimo todo lo que quieran, pero el resto de los salarios se seguirá manteniendo igual. La propia secretaria del Trabajo en su momento lo dijo. Esos aumentos al puro salario mínimo solamente benefician a 3.800.000 trabajadores de una población económicamente activa que rebasa los 50 millones de mexicanos. Aquí ya esto lo he explicado bastantes veces. De hecho, hace poco se acaba de publicar, de acuerdo, si mal no recuerdo, a datos del INEGI, que la población económicamente activa ya llegó a 60 millones. Algo que se ha celebrado porque dicen que se ha creado más empleo, pero no es cierto. En la población económicamente activa entran los que por necesidad de empleo pues se autoemplean o se ponen a vender algo y ya lo toman como un empleo creado. Se basan mucho, se basan demasiado en los números de la afiliación al Seguro Social, sin mencionar que también hay en esa afiliación al Seguro Social también se pueden inscribir, afiliar al Seguro Social personas independientes por su lado, quienes ya empezaron a trabajar por su lado. Nada de eso mencionan. ¿Por qué? Porque todo es parte del show de querer seguir diciendo que las cosas van bien económicamente. Y sí van bien económicamente en el país, en el sector financiero, igual que como ocurría en los sexenios del PRI y del PAN. Sí van económicamente bien las cosas en cuanto a lo que ellos manejan, como lo manejaba el PRI y el PAN, de mantener estable las finanzas públicas y todo ese tipo de rollo que es el que le echan a los mexicanos, cuando en realidad seguimos viendo la misma. Los potentados ganan millones de pesos al día y los mexicanos, el resto de la población mexicana se sigue empobreciendo. Sí. Mientras que el cuatito Carlos Slim, como aquí lo presenté en el primer trimestre de 2022, estuvo ganando al orden de los 247 millones de pesos diarios, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que les presenté. El pueblo mexicano sigue sufriendo las alzas de precios. Oiga, que es que se está fortaleciendo la economía mexicana porque ya la inflación ya anda en 5.83. Perdón, cuando empezó el gobierno de Obrador no llegaba ni a 5. O sea, todavía seguimos más mal que cuando empezó el gobierno en materia de inflación. Pero hay que decir que se está fortaleciendo y órale que se ponga a trabajar la maquinaria manipuladora de la 4T, que está bien financiadita y bien aceitadita para seguir engañando al pueblo. Bueno, aquí yo les comenté que sigue siendo lo mismo. Esos aumentos al salario mínimo nada más benefician a un sector minoritario de la población y por ende el grueso de la población, el grueso de los trabajadores del país, sigue con los mismos sueldos paupérrimos que no han recuperado en nada el poder adquisitivo, sino al contrario, se ha perdido el poder adquisitivo. Bueno, pues hoy les voy a presentar en este comentario la prueba de ello, ¿sí? Está por darse a conocer las mediciones de pobreza del Coneval. Ya se han venido hablando y dando a conocer algunos datos. Aquí les quiero presentar uno que fue que se presentó en un medio televisivo, ¿sí? Presentaron esta tabla, de ahí tomé la captura de pantalla precisamente, y aquí se las presento. Miren, por su ingreso laboral, 38% de la población, 38% de la población está por debajo del umbral de la pobreza extrema. Pero fíjense el dato más revelador de esto. Aquí lo pueden ver ustedes en la gráfica que fue hecha precisamente con datos del Coneval esta gráfica. Y miren lo que maneja esta gráfica. Desde el 2005, 38%. Muy ligera la variación que ha habido. Empieza el gobierno de la 4T, 2018, y al contrario, hasta baja todavía en el 2000. Se puede justificar por el COVID. Se
se puede justificar por el periodo del COVID, ¿no? Sí. O sea, hay esa variación en ese punto. Tiene que ver 2020, 2021. Pero fíjense cómo, producto de lo del COVID, todavía acá como que se estaba mejorando. Pero nomás vino el problema del COVID y otra vez para arriba. Pero ya pasó el problema del COVID, entró el año de la recuperación, que tanto presumía López Obrador, que fue el 2021. Empezó la inflación en el 2022 y otra vez de nuevo todo para abajo al 38%. Ese 38% ahorita en 2023 es el mismo del 2005 y no ha variado casi nada en la gráfica. ¿Qué significa esto? Pues que ese umbral de pobreza extrema laboral es el mismo. Es el mismo desde los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. Es el mismo. Aquí lo tenemos, miren. Es el mismo que en la 4T que está ya por acabarse. Prueba inequívoca de lo que les he dicho. Con razón, esto es lo que explica el por qué, aunque se vaticinaba, porque se esperaba un cambio con López Obrador, se esperaba un cambio, todos esperábamos un cambio. Entonces era lógico vaticinar que iba a haber fuga de capitales, que iba a haber ¿cómo se llama? Que iba a haber cierre de empresas, que iba a haber despidos, que iba a haber todo esto, que el dólar, que se iba a disparar, o sea, todo ese tipo de temor que se estuvo difundiendo, y que ahora los de la 4T y su maquinaria manipuladora y todas las huestes del clan de López Obrador, ahora dicen, ¿ya ven cómo no pasó? Pues claro, no pasó. ¿Por qué? Porque en esencia, y esta tabla lo demuestra, en esencia sigue la misma precariedad laboral. Siguen los trabajadores sobreexplotados como estaban antes. Siguen igual. O sea, para que se den una idea. Esto lo prueba. Fíjense, por su ingreso laboral, 38% de la población está por debajo del umbral de la pobreza extrema, 38%. Hubo aumentos del 2010, ahí fue aumentando, era más arriba del 38%, de hecho rebasó el 40 y tantos, que más o menos estaría como por el 43%, y de repente empezó a bajar, y otra vez volvió a subir, y total que está igualito. Ha sido muy poca la variación de la pobreza laboral, aún en esta 4T, prueba inequívoca de que pues sigue el sistema igual, siguen los potentados multiplicando fortunas a diario, sigue siendo sobreexplotado el trabajador, tanto por potentados nacionales como extranjeros, sigue la misma pobreza laboral desde el 2005 hasta la fecha, a pesar de que el salario mínimo ha aumentado como nunca. Pero en la realidad, como el grueso de los trabajadores siguen con su mismo sueldo paupérrimo, les vuelvo a repetir, por esas patrañas que venían desde el PRI de Peña Nieto, de crear el Monto Independiente de Recuperación, de desvincular el salario mínimo. Todo eso viene del PRIAN, desvincular el salario mínimo. Entonces, ¿qué hace López Obrador? En vez de volver a corregir eso que hicieron los del PRI y del PAN, mejor lo aprovecho y así aumento el salario mínimo como nunca, y ya le digo a la gente que se está recuperando el poder adquisitivo de los trabajadores. Vamos a repetir la diferencia entre el clan manipulador, muy grande por cierto, de López Obrador, que abarca hasta los medios públicos, los medios del Estado, ¿sí? Y su servidor Gerardo de la Huerta, está en que lo que yo comento aquí siempre va respaldado con pruebas. Siempre lo tengo respaldado con pruebas, cosa que López Obrador no presenta en sus mañaneras, de todo lo que dice para engañar al pueblo. Así. Y vuelvo a dejarlo a la reflexión de todos los que me ven y me escuchan y corran la voz de este programa para que sean más los que me vean y me escuchen, ¿sí? Dejo para la reflexión, más allá de lo que López Obrador y su farsa de 4T presume, más allá de lo que digan los opositores, más allá de lo que diga yo en este programa, cada mexicano evalúe en su bolsillo lo que está pasando.
Evalúen su familia, el poder adquisitivo familiar. Y sobre eso, ustedes tendrán todavía la mejor decisión. Tendrán la mejor información. De hecho, la tienen. Todo es cuestión de valorar la realidad que cada uno estamos viviendo y nuestras familias. Evaluarlo. Esa realidad y compararla con lo que López Obrador dice en sus mañaneras. Ahora comprenden por qué a este su servidor 2 veces que fui a la mañanera no me dejaron entrar. Imagínense qué pasaría si le hubiera presentado esto al presidente para tumbarle allí en su propia mañanera su show y su farsa de que se está recuperando el poder adquisitivo de los trabajadores, de que ahora se ha mejorado el ingreso de los hogares. Imagínense presentarle esto a López Obrador. Dicho sea de paso, aquí está una de las... Esto también explica por qué, a pesar de que lo ordene un juez, López Obrador no va a permitir a Xóchitl Gálvez en la mañanera. Y si lo hace, pues tal vez ya haya por ahí algún acuerdo, si es que se da, tal vez se haga mediante un acuerdo para que Xóchitl Gálvez no le presente lo que de veras duele a López Obrador y que tumba sus farsas, los datos duros. Los datos duros. Gracias amigos por haberme acompañado en este comentario, los espero para el próximo, nada más suscríbanse a mi canal YouTube, en YouTube, y denle clic a la campanita para que reciban todo comentario nuevo de su servidor Gerardo de la Huerta. También no se les olvide dejar sus comentarios, dejar su like, por supuesto. También síganme en mi cuenta de Twitter, @elbote. Ahí pueden seguirme y también dejar sus comentarios de estos programas, de esto que es Opinión en Serio, con su servidor Gerardo de la Huerta. Y bueno amigos, pues también no olviden apoyar esta Opinión en Serio, este programa 100% libre, 100% independiente, 100% ciudadano, también es así que nada más lo hago yo. Y bueno, pues todos los que quieran apoyarme para que continúe, allí en la descripción, bueno, en la barra que está pasando arriba vienen datos y todos los datos los pueden encontrar en la descripción de cada uno de estos videos en mi canal YouTube. Que estén todos muy bien amigos, pásenla chévere, que Dios me los bendiga y diga no a la manipulación, sea de quien sea. Nos vemos.